Pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Como comentó Nisa, vamos a hablar hoy de un estudio sobre resiliencia que estamos haciendo con el equipo de Notre Dame en Colombia. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Básicamente la presentación de hoy se divide en 4 partes. El primero es que voy a hacer una breve introducción de quiénes son nosotros y lo que estamos haciendo relacionado con EducaPaz y con el estudio sobre el impacto de COVID-19 en Colombia. Luego, el segundo parte sería sobre qué es el concepto, cuál es la resiliencia basada en educación, por qué estamos retomando este concepto de resiliencia en situaciones de adversidad. El tercer parte de nuestra presentación hoy sería sobre los hallazgos muy preliminarios que tenemos de la investigación sobre el impacto de COVID-19 o 19 en el país. Y son hallazgos de un estudio cualitativo que estamos llevando, que todavía está en marcha, pero sería un gran placer de compartir lo que tenemos hasta hoy en día. Y como comentó, sería luego una serie de preguntas y ojalá preguntas de ustedes y respuestas de nuestra parte. El diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes son nosotros? Pues básicamente, bueno, del equipo de Notre Dame trabajamos en un centro que tiene un enfoque muy fuerte en el desarrollo integral de la niñez, que está, bueno, basada básicamente en años de conocimiento y de investigación y evidencias que confirme que los factores que favorezcan el mejor desempeño de los niños son relacionados a 3 cosas. Primero, que los niños tienen obviamente sus necesidades básicas cubiertas, las necesidades de educación, nutrición, protección, pero también que desarrollen en entornos muy protectoras, con relaciones con adultos que sean sus maestros, docentes o padres de familia, pero que crezcan en entornos de confianza, a donde pueden desarrollar en la mejor manera sus habilidades y en seguridad. Y este enfoque integral no es nuevo, yo creo que todos que escuchen van a decir, pero obviamente, pero nuestro centro trabaja mucho en temas estamos, bueno, sabemos que muchos programas que pasan en países tienen un enfoque sectorial, tienen un enfoque en protección o en educación o en nutrición, pero no estamos todavía trabajando en muchos programas interdisciplinarios. Entonces el centro se dedica a dar una mejor enfocada en programas de resiliencia, de medición en el desarrollo integral y programas con un enfoque integral en su diseño, con metodologías para medir esos tipos de programa y básicamente este enfoque de resiliencia. El diapositiva siguiente, por favor. Bueno, gracias. Hace un poco más que un año estamos colaborando con EducaPaz en Colombia sobre justamente un estudio basado en la resiliencia. Estamos colaborando no solamente con EducaPaz, pero obviamente con sus socios al dentro del consorcio y 69 instituciones educativas en el país. Sus socios, bueno, están alistadas aquí con muchísimos años de experiencia, como Save the Children, CINEP, Fundación Compartir, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Empresarios por la Educación, Corpo Educación, Fe y Alegría y Hogares Juveniles de Campesinos. Y con ellos estamos iniciando un estudio sobre resiliencia, más bien un estudio de caso, porque antes del crisis de COVID-19 tenía la idea de ir en el terreno, pero desafortunadamente ahora no podemos, entonces estamos haciendo todo con distancia, con una serie de entrevistas
y cuestionarios para esos 69 escuelas. Pero básicamente, ¿qué queremos conocer? Queremos reconocer que en Colombia y sobre todo en escuelas en situaciones de emergencia o conflicto hay una historia muy rica y antigua sobre buenas prácticas que favorezcan justamente el mejor desempeño de los niños frente y las escuelas frente a estas emergencias. Siguiente escuela o diapositiva. Entonces, hablando de cuál es la conexión entre, bueno, entre lo que estamos haciendo con Educapaz y esta crisis de COVID-19. Obviamente, cuando tomamos un enfoque sobre resiliencia, este enfoque se aplica mucho en contextos de emergencia, que sea emergencias por el conflicto, por desastres naturales o en este caso por una pandemia. Entonces, el estudio que vamos a presentar hoy está aplicando un marco conceptual de resiliencia sobre lo que está pasando ahora en escuelas rurales en Colombia. Entonces, voy a pasar la palabra a mi colega María Fernanda para que ella da un pequeño resumen primero de qué significa resiliencia basada en la educación y cómo estamos aplicando eso al estudio de COVID-19 en las escuelas en Colombia. Muchísimas gracias, Wendy. Como bien decía Wendy, el esfuerzo que estamos haciendo desde el centro se inscribe en una búsqueda por Educapaz y una serie de organizaciones de entender qué rol juega la educación para la paz en Colombia, en un país que tuvo la guerra más larga de todo el hemisferio y en donde la palabra resiliencia cobra una importancia significativa. Resiliencia es la capacidad de un sistema, ya sea un individuo, la familia o la comunidad, para lograr navegar dificultades y obtener un resultado positivo. Es además la posibilidad de los sistemas y de las personas de negociar y adaptarse a su entorno, de forma tal que puedan desarrollar factores que les permitan salir adelante independiente de las dificultades a las que se hayan enfrentado. Esta es, sin lugar a dudas, una referencia y una definición que habla mucho del trabajo en educación y sobre todo del trabajo en educación rural en estas sedes apartadas de las ciudades y apartadas de los centros municipios que se enfrentan a muchas dificultades que van más allá de encontrarse, digamos, en estas zonas rurales, sino que se inscriben en una realidad profundamente compleja. En general, la resiliencia consolida los procesos de construcción de paz y es esta la razón por la cual es importante que en Colombia reflexionemos alrededor de lo que significa ser resiliente y de cómo podemos construir factores protectivos para que nuestras escuelas sean más resilientes. Apoya la resolución de conflictos, permite que haya la construcción de una sociedad más próspera y segura, en tanto se utilizan los factores dentro de las mismas sociedades para construir un mejor funcionamiento y una mejor compenetración entre las partes y garantiza el desarrollo de los estudiantes. Hay varias experiencias a nivel internacional que han demostrado que cuando se logran desarrollar factores protectivos en los estudiantes, estos mejoran su rendimiento escolar y mejoran la posibilidad de retención, es decir, disminuye la deserción escolar, pero además tiene un impacto significativo no solo en los estudiantes, sino en su entorno inmediato, en sus familias, en los demás miembros de la comunidad educativa. Específicamente, cuando hablamos de resiliencia educativa, hablamos de un sistema institucional que es digamos, el diagrama. Este diagrama que ven es clave para la presentación que vamos a realizar y en él se inscribe todos los ejemplos que vamos a mostrarles sobre la investigación que hemos venido realizando, pero parte de la idea de que la resiliencia es una adaptación flexible a la realidad en la que se vive. Es una adaptación que puede verse en un proceso colectivo en donde, como lo mencionaba anteriormente, participan diferentes actores, pero además en donde la interacción de los niños, niñas y jóvenes con su entorno es clave, de forma tal que les permita sacar ventaja, por decirlo de alguna manera, de las realidades en las que viven. En un entorno resiliente, de forma institucional en las escuelas, no solamente se habla sobre las acciones dentro del salón, sino sobre cómo cada una de las interacciones que los niños tienen con
sus maestros, con los rectores, con los coordinadores, propenden para que los niños desarrollen factores que les permitan vivir una vida más plena, pero además que les permita sobre todo superar las dificultades a las que se enfrentan. Le voy a pasar la palabra a Giovanni para que nos cuente los hallazgos principales y preliminares de la investigación que hemos realizado sobre el impacto del COVID en la educación rural y cómo se inscribe esto en la idea de resiliencia institucional. María Fernanda, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Voy a compartir mi pantalla para que tú... ahí ya se vio mejor. Ah, ok, de pronto era porque estabas hablando tú. Es que a veces la pantalla, la presentación se está viendo borrosa. Entonces, bueno, yo te escribo por el interno si vuelve a pasar, pero de momento se está viendo perfecto. Entonces, perfecto. Voy a abrir el micrófono. Listo, Fernando, regálame un segundo. Listo, ya tienes el micrófono abierto. Pues muchas gracias. Yo entonces quiero referirme a algunas de las observaciones que preliminarmente vamos colectando de este proceso de investigación. Y quisiera entonces pedir que avancemos a la siguiente. Fernando, ¿puedes abrir tu cámara para que te veamos y sea más fácil seguir? Gracias. Pues básicamente lo que quiero contarles es que el estudio que hace ahora en Colombia el Centro Global de la Universidad de Notre Dame es como un par de lo que viene haciéndose en los demás continentes y en varios países de esos continentes. En el caso de Colombia hemos hecho un trabajo de ubicar autoridades educativas, básicamente rectores, en algunos casos coordinadores, y hasta el momento hemos realizado entrevista con 75 de estas autoridades en todos los departamentos de Colombia, incluyendo el departamento insular de San Andrés y la Isla Providencia. Digamos que el común denominador se trata de escuelas ubicadas en zonas rurales con una enorme dispersión y generalmente de comunidades atravesando, digamos, altas condiciones de vulnerabilidad. Están todas las departamentos que tienen población indígena y población afrocolombiana, y con ellos hemos podido también entender un poco cómo son esas particularidades, ya no solo, digamos, que tienen un común denominador en la ruralidad y en la difícil acceso, por ejemplo, a conectividad, sino también en esas comunidades aún mucho más profundas donde habitan las comunidades indígenas, lo complejo que está resultando en este momento el proceso educativo, pero también muchas miradas que están siéndoles como expresiones de manifestaciones resilientes, encarar de una mejor manera los retos. Estas entrevistas se han realizado entre el 8 de abril y el 18 de mayo, y ya me voy a referir un poco más a las cosas que hemos ido observando. Siguiente, por favor. Digamos que algo que nos ha parecido tremendamente importante es tratar de... se nos perdió la presentación. Es tratar de darle voz a los actores, y hemos rápidamente trabajado en unas versiones de boletines en español, en inglés, que luego desde alguien, digamos desde un área especializada en el centro, se encargan de procesar rápidamente esa información y tratar de devolvérselas muy pronto a los rectores, en la idea de conectar las experiencias que para uno son significativas de aprendizaje, que les permite enfrentar de una mejor manera todos los retos y los desafíos que hoy tienen al frente, pues podérselos comunicar a otras autoridades educativas que enfrentan unas condiciones análogas de restricción y de dificultad para mantener el proceso educativo. Estamos haciendo reuniones con ellos para que además en mecanismos como estos puedan dialogar y plantearse preguntas y contarse sus experiencias.
Básicamente hemos ido haciendo, hasta ahora tenemos 4 boletines que recogen los trabajos de las semanas anteriores. Y hemos mirado un poco, el primero estuvo enfocado hacia los retos que tiene el aprendizaje a distancia y como todo este cambio de paradigma que están enfrentando los educadores para tratar de pasarse de un modelo que privilegia la presencia en la aula escolar a uno en el que el profesor tiene que valerse para tratar de mantener el proceso educativo en la distancia. Mirar también esto que nos dice a las categorías internacionales que hay de los derechos a la educación y en la educación, cómo se está viendo afectado esa realidad en las instituciones más apartadas, pero también de qué manera están pudiendo, con los limitados recursos, tratar de enfrentar esa realidad. Nos interesa también mirar de qué manera una situación como la que, un desafío como el que plantea el COVID, viene a profundizar una serie de brechas y una serie de, digamos, de variables que afectan de una manera tan compleja la educación en los entornos rurales. Y también estamos en el cuarto, nos referimos a como elementos claves para garantizar la educación en los entornos rurales más distantes. Siguiente, por favor. Creo que si tratáramos de poner en síntesis algunas de estas observaciones que hemos ido haciendo en estos 70 y más entrevistas que hemos hecho con rectores, pues tenemos los problemas de acceso a conectividad en un rango desde 0 posibilidad de conectividad a Internet, por ejemplo, hasta un 30% en el que básicamente surge el uso de aplicaciones como WhatsApp como uno de los medios a través de los cuales los maestros y las autoridades educativas se valen para tratar de enviar información, de enviar los materiales de guías y de talleres que han elaborado para el trabajo en casa de los niños. Las carencias muy fuertes en materia tecnológica, las dificultades que entraña para los hogares el uso de un teléfono que a veces no tiene ni la capacidad para transmitir la información o que tiene que repartirse entre las labores de los padres que utilizan también esa vía no solo para comunicarse, en muchos casos para trabajar, y lo que significa el que los niños tengan que demandar ese mismo herramienta. Un común denominador ha sido también la inexperiencia que hay en muchos maestros para el diseño de un material pedagógico, y a eso me refería con este cambio del paradigma más hacia la distancia, y cómo muchos profesores tienen allí unos desafíos también generacionales, digamos, de distancia con el uso de herramientas de tecnología de información que no han apropiado, y de alguna manera esta situación tan abrupta de la pandemia les ha obligado a ser recursivos, a aprovecharse del conocimiento que tienen algunos de sus colegas más jóvenes y empezar este diálogo para empezar también a desarrollar sus propios materiales de apoyo para el trabajo en casa de sus estudiantes. Hemos notado, por ejemplo, para muchos rectores como disposiciones que ha tomado el Ministerio de Educación, a veces también las secretarías departamentales, las secretarías certificadas de educación, haciendo eco de las directrices generales emanadas desde el Ministerio de Educación, pues se les invita, se les señala de unas determinadas maneras para hacer uso de recursos que ha arbitrado el gobierno nacional para la atención de la emergencia de las instituciones educativas. Pero muchos rectores también nos han expresado cómo entre ellos mismos y en las cadenas de diálogo que establecen telefónicas con sus colegas tienen dificultad para decidirse cómo emplear esos recursos, con el temor de que puede ser que desde el Ejecutivo se dé una instrucción o unos lineamientos, pero los consideran suficientemente vagos para efectos de cómo puede ser la mirada de la inversión de esos recursos por parte de los organismos de fiscalización y control. Y ahí me parece que también se podrían hacer cosas como para facilitar el que no haya, digamos,
un freno al uso de recursos que el gobierno nacional viene arbitrando para el manejo de la crisis. Particularmente en los primeras fases y cuando no eran como muy insistentes los lineamientos en hacer un material de fácil empleo en las casas, muchos profesores individualmente se querían garantizar que los resultados en casa fueran los que en su materia aspiraban a tener, y esto llevó, digamos, que a un bombardeo de mucho trabajo con unas situaciones, digamos, a nivel de la convivencia familiar complejas de manejar para los sistemas familiares, y ya más adelante quizá que me refiera un poco más a eso. Dificultades logísticas para la distribución de los materiales. Esto realmente nos hemos encontrado con colegios, por ejemplo, en la región del Guainía, donde el desplazarse desde la capital del departamento a las zonas de frontera donde se encuentran ubicadas las instituciones, algunas de estas instituciones educativas, puede tomar como mínimo 3 días hasta 8 o más días, dependiendo de las condiciones de terreno. Y luego, para que llegue el material a las instituciones como tal, las travesías por los ríos se hacen muy difícil, de muchas horas, con lo cual no es tan fácil, digamos, para ellos enfrentar el desafío de que no solo tienen un acceso, una conectividad muy restringida, sino que aún cuando emplean, digamos, las directrices de hacerlo con material impreso, garantizar efectivamente esta llegada no siempre es fácil. Siguiente, por favor. De cada curso, de cada grupo de estudiantes, se nos están quedando 5 o 6 estudiantes sin ser atendidos. Hay otros grupos con un mayor número, pero estoy hablando de un promedio de 5 o 6 estudiantes en total, sin atención. ¿Y las dificultades en esos casos que quedan por fuera estriban en qué, señor rector? En las distancias. Son estudiantes que ya se han ido de la comunidad porque no tienen alimentos. Entonces los padres han manifestado que ellos prefieren irse para sus casas porque allá al menos pueden comer pescado, plátano, yuca, porque en la comunidad donde estamos pues no hay alimentos y no hay asistencia tampoco por parte del Estado. Entonces los padres de familia se han desplazado a sus comunidades, son muy lejanas y no alcanzamos a llegar hasta allá. ¿De qué distancias y en tiempo cuánto pueden cubrir esas distancias, señor rector? Los más distantes. Bueno, estamos hablando de un día en un motor, en un bote, digamos, de 40 caballos de fuerza, ¿no? Es el motor 40 que se utiliza acá en el río, y a unas distancias de más o menos un día bajando por el río. Es muy lejos, es imposible atenderlos. Digamos que de lo que este rector, una de las cosas que está planteando es, como vamos a escuchar en muchos testimonios, o está recogido en muchos testimonios de las autoridades, su preocupación por las implicaciones que tienen los cierres de las instituciones educativas, en cuanto muchas son básicamente una fuente de alimentación para muchos de los niños que asisten. Es verdad que para las instituciones educativas rurales, el gobierno nacional ha tratado de privilegiar que sean quienes más acceso o cobertura tengan en el programa de alimentación escolar. Sin embargo, como veremos, o como se ha visto en el desarrollo de la investigación, esto resulta siendo cierto para un porcentaje importante, pero no para la totalidad de la población. También por los mismos problemas de la distancia y de la dispersión, no siempre se garantiza que las estrategias que se han tomado para el envío de las raciones y el envío a las líneas de estas raciones resulte siendo efectivo, con lo cual este es uno de las preocupaciones que sin duda están, digamos, generando preocupación entre los rectores y entre los educadores. Siguiente, por favor. De cada curso, Digamos que otra de las dificultades para la continuidad del aprendizaje es recogida desde la voz de muchos rectores que a su vez recogen la voz de sus maestros.
es la pobre vinculación de los cuidadores de los niños en casa en el proceso pedagógico, por razones que van desde la pobre escolaridad de los padres, también al hecho de que en muchas de estas regiones la estacionalidad en los cultivos implica, digamos, poder disponer particularmente de los niños más grandes como mano de obra para la recolección de cosechas, en fin, pero también de que no hay digamos, el cambio tan brusco no ha supuesto un desarrollo de una cultura favorable a que el niño continúe sus procesos allí en casa. Digamos que contraintuitivamente, al principio muchos rectores nos expresaban que había desde algunos padres la queja, la molestia, porque estaban sintiendo que la labor de educar a sus hijos se estaba relegando a ellos y entonces pues básicamente que como que no tendrían mucho que hacer y lo que insistentemente están repitiendo las autoridades educativas de lo que observan en la práctica de sus maestros es un estrés y una sobrecarga laboral exagerada en el sentido de que por las dificultades mismas de conectividad que tienen muchas veces es hasta a altas horas de la noche o incluso en la madrugada, como nos han referido algunos, que en ese momento conecta la señal de teléfono y los padres buscan que los maestros les respondan las preguntas que, digamos, han estado en incapacidad de responder a el diligenciamiento de las guías o de los talleres que les dejan a sus hijos. Y este es un tema, digamos, que también hay que mirarlo. Hay una sobrecarga importante para los maestros y las maestras, no solo que además, es decir, no solo en su labor pedagógica, sino que además por las mismas condiciones de aislamiento tienen que asumir la carga generalmente en el caso de las maestras de la crianza de sus propios hijos en casa. El impacto emocional es una de las digamos, variables más presentes en los relatos de todas estas autoridades, con cosas que, digamos, agrupan bajo conceptos como ansiedad, estrés, frustración, el hecho de que para muchos maestros, y es un aprendizaje también nuestro en estos contextos de ruralidad y de tanta adversidad, hay una vocación realmente muy marcada en los educadores y sobreviene una congoja y una frustración muy grande en tanto su trabajo por el que asumen ese tipo también de, digamos, de situaciones tan adversas, no lo puedan hacer en la interacción diaria en el aula. Digamos que una de las observaciones también que están haciendo algunos rectores es cómo estos mecanismos de envío, a veces con unas verdaderas cadenas, a veces algún rector hablaba de cómo su oficina en realidad se ha convertido en una especie de oficina logística de entrega de materiales, por un lado los que reciben los maestros, la revisión, luego la impresión, es significativa porque estamos hablando de las instituciones educativas con las que hemos conversado sirven a una población aproximada de unos 55,000 estudiantes si sumamos los 78 rectores que han aceptado entrevistarse con nosotros. Y muchas de estas instituciones con 600, a veces más de 1,000 estudiantes, organizar todos estos paquetes de envío a regiones muy distantes implica realmente una labor logística muy fuerte, pero también el riesgo de que esa sea una vía de diseminación del virus. Y esto, por ejemplo, ha llevado a que en las semanas, entre los rectores que más recientemente hemos entrevistado, hayan tomado la decisión, en algunos casos, de suspender el envío físico de cualquier material por ese temor. Veíamos, por ejemplo, doctores que organizaban de distintas maneras el envío del material de apoyo pedagógico, incluyendo, y para eso habían dedicado algunos de los recursos que habían recibido
para enfrentar la pandemia, con pequeños kits y tomando una serie de previsiones para que las personas, una vez recibieran, se aseguraran de dejar, por ejemplo, el material en un lugar aireado durante un tiempo antes de ponerse a trabajar. En fin, hay cosas muy recursivas que ojalá las podamos conversar un poco más adelante, pero también les preocupa cómo en los contextos rurales es la escuela y es físicamente el área de la concentración educativa, el lugar de encuentro y de socialización, particularmente para los niños más grandes, para los niños que están iniciando el bachillerato, para los niños que están haciendo sus estudios de secundaria, y cómo, digamos, el cierre implica una serie de dificultades de las familias cuyos hijos ya no tienen este espacio de encuentro y de socialización que les proveía el espacio escolar. Siguiente, por favor. Porque es que es una población que se puede derrumbar muy fácil, porque no pueden ir al colegio, no tienen alimentación suficiente en su casa, no tienen dónde recrearse, en los parques no pueden ir, entonces es un ambiente muy inhóspito para ellos. Entonces, por lo menos que puedan oír un video, que puedan ver, ese es mi psicóloga, ese es mi profesor, ese es el rector que me está dando un mensaje, pues es que no se pierda esa familiaridad. Porque, por ejemplo, a nosotros también, yo soy uno de los que yo llego todos los días a las 5:30 de la mañana al colegio y yo me paro en la puerta y yo saludo a todos los muchachos. Digamos que en medio de toda la adversidad que refieren también, es verdad que muchos, los que en las regiones donde la comunicación, por ejemplo, telefónica, vía WhatsApp, les permite hacer uso de esa herramienta, pues muchos han hecho cosas realmente muy recursivas para tratar de dar continuidad al proceso de aprendizaje. Han, por ejemplo, desarrollado pequeños videos tutoriales en los que las maestras de preescolar le enseñan a los padres o a los adultos allí en casa cómo guiar al niño para el desarrollo de ciertas destrezas motoras que no tienen forma de aprenderse como no sea con una tutoría y una guía. Esas son cosas importantes, pero digamos, para instituciones educativas particularmente es muy severa, digamos, la restricción al derecho a la educación para las comunidades indígenas, donde la señal de celular es muy difícil, pues estas cosas que pueden resultar útiles para otras comunidades no lo resultan en esas más distantes. Siguiente. También como dificultades para la continuidad del aprendizaje, casi que, no obstante que los maestros, a partir de las directivas que reciben del Ministerio de Educación, les ha impulsado cómo el énfasis puede ser más orientado hacia los procesos formativos y no tan centrada en los contenidos como una forma, digamos, de asimilar las dificultades que plantea una agencia como esta. La verdad es que el consenso, digamos, de la mayoría de las autoridades con las que hemos hablado, tienen unas serias dudas acerca de la efectividad que van a tener estos procesos. No obstante todos los esfuerzos de sus maestros que los propios rectores reconocen, los estimulan y tratan de favorecerlos, pues también tienen mucha preocupación en cuanto a cuál va a ser el efecto que se va a ver en el tiempo en la calidad de la educación. Son conscientes de que no obstante que esos tiempos los están orientando al desarrollo de otras habilidades y otros saberes que involucren un diálogo, digamos, más cercano con los adultos allí en casa, temen que muchos de los procesos que habían avanzado de cara a tratar de que sus procesos de evaluación y de sus procesos de acreditación en lo que llevaban empeñados mucho tiempo puedan darse al traste como consecuencia de un cierre intempestivo que ha obligado la pandemia, pero que les ha llevado a enfrentarlo probablemente sin las herramientas
más idóneas para hacerlo. El problema de deserción escolar y el aumento de riesgo es real desde la voz de los rectores que ejercen su labor en estos contextos históricamente atravesados por la presencia de economías ilegales, de usos de cultivo ilícito, de presencia de actores armados ilegales. Lo están viendo, lo están diciendo no como una, digamos, reflexión teórica, sino que es lo que están observando entre sus comunidades. Les preocupa muy fuertemente los fenómenos de deserción, particularmente en comunidades indígenas y rurales, donde digamos que lograr que los niños se mantengan vinculados al proceso educativo y lleven hasta el final estos procesos, temen que como consecuencia del cierre se dispare este fenómeno. Y muchas de las acciones de estos rectores en realidad han estado muy orientadas a tratar de valerse de los mecanismos que mejor encuentran para tratar de al menos estar llevándoles un mensaje de que los están pensando, de que están atentos a su realidad y de que en algún momento que la situación lo permita, pues la escuela va a estar esperándonos. Por supuesto que los niños que están en un proceso de afianzamiento de ciertos hábitos y de cierta disposición al proceso de aprendizaje, no siempre van a tener allí en casa la posibilidad de que se sigan fomentando con la misma, digamos, intensidad que lo hace el espacio escolar, y ese es otro de los problemas, y ya me ha referido un poco a los problemas asociados a desnutrición. Siguiente, por favor. La Secretaría de Educación saca la resolución diciendo que el cierre de las escuelas a partir del 16 de marzo. A partir del 16 de marzo, pero como hay un gobierno interno dentro del pueblo arhuaco, fue necesario que nos reuniéramos con las autoridades mayores y el Comité de Educación, y ellos determinaran qué era lo que había que hacer. Entonces, junto con los mamos, con la orientación de los mamos, fue que se determinó qué se haría dentro del resguardo, como un plan candado, ¿no? Un cierre de todas las entradas a la sierra para evitar pues el contagio, de que entre gente y de que salga. Entonces, una forma de evitar todo eso. Y de parte del apoyo del gobierno, pues, ¿qué le podemos decir? Nosotros esperábamos, por ejemplo, del programa PAE, que le llevaron los alimentos a los niños, y sí se ordenó de parte del gobierno, pero al momento ella no se ha llevado nada. A ninguna de las escuelas le ha llegado esa ayuda de los alimentos. Y a la comunidad tampoco le ha llegado. Digamos que esto que refiere esta autoridad educativa en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta es la misma voz que uno escucha entre rectores del Baupés, de Guainía, de los departamentos más hacia la frontera con el Brasil y con Venezuela, donde no son conscientes, digamos, que el gobierno nacional ha tomado medidas para tratar de, junto con otros esfuerzos de los gobiernos regionales y aún municipales, tratar de proveer soporte a las familias, pero la realidad es que por la dispersión y todas las dificultades que hay de por medio, no siempre, por lo menos desde su realidad, no perciben que esto esté siendo de esa manera. Digamos que hay unos aprendizajes muy importantes que serán objeto, digamos, de análisis del equipo más adelante cuando haya el reposo para hacerlo, pero desde lo que han sido las prácticas de las comunidades indígenas, donde en el manejo de la crisis que supone la pandemia, han hecho uso de conocimientos ancestrales, de prácticas de protección de sus comunidades, donde si bien, digamos, acatan las disposiciones, digamos, en materia de bioseguridad y de restricción a la movilidad que imparten las autoridades al interior de sus propias comunidades, las autoridades tradicionales
han desplegado una serie, digamos, de medidas en las que, digamos, como un ejercicio analítico, vale la pena también que le enseñan, digamos, al resto de instituciones educativas que ejercen en la ruta. Siguiente, por favor. Digamos que un fenómeno que se presenta más en los departamentos y las instituciones educativas generalmente grandes que tienen internados para la atención de población, en mucha población indígena y que están ubicados en los departamentos de frontera. Los rectores advierten con mucha preocupación también de cómo el hecho de que las familias, lo mismo ocurre en el caso de La Guajira con la población wayú de un lado y otro de la frontera, es muy difícil que esas restricciones se den o que las familias no reciban en determinadas fechas o por determinadas ocasiones a sus familiares, y ese es una situación que los rectores no encuentran fácil cómo lidiar, porque básicamente en muchos casos supone pues atravesar los ríos y reunirse las familias, digamos que sin que haya una presencia, digamos, de la institucionalidad estatal más allá de la que solo representan los rectores y no saben cómo lidiar con esto. El impacto agravado en los niños de preescolar, digamos que siendo un auditorio básicamente de educadores, pues ustedes saben el impacto que tiene el que los niños en el momento de sus vidas apropiado o necesario para eso, no desarrollar determinadas destrezas, pues sabemos que esto tiene implicaciones en su proceso general de aprendizaje. Más adelante, en el caso de instituciones, como son muchas de las instituciones que tienen procesos agroindustriales, procesos productivos, muchas veces gestados desde las comunidades en asocio cuando hay alguna del SENA o de otras organizaciones, hay mucha preocupación, digamos, por la pérdida de esas iniciativas productivas en razón del aislamiento. Las pérdidas de los logros a nivel comunitario, quizá que atrás había una opinión de un rector de estos, como muchas de estas instituciones en realidad en muchos lugares son la presencia más fuerte de la institucionalidad estatal, y cómo la institución gesta procesos también con los padres, con las comunidades, para tratar de mantener el proceso de educación, y cómo les preocupa que se ponga entredicho la continuidad de los mismos. Siguiente, por favor. Es el sentir de que en esa zona donde estamos nosotros hemos hecho diversas cosas para que ese estudiante se interese en la educación. Ya. Hemos hecho tantas cosas para que el niño retorne. Nosotros recibimos a esa institución con pocos estudiantes y hoy día tenemos un buen número, o sea, están creyendo en ella, están diciendo que la educación es primordial, los papás están creyendo en nosotros y en la educación de la zona. ¿Qué es lo que más nos impacta, lo que más nos impactaría en este momento? De que fuéramos nosotros y hay muchos niños tengan otro rumbo. Algunas niñas ya se hayan casado, otros niños hayan ido para las minas, otros estén en partes donde no deberían estar. Que lleguemos y todas esas ganas que ellos tenían, que lleguemos y no encontremos ese mismo optimismo, esa misma alegría que había en ellos con respecto, o ese mismo interés con respecto a la educación. Digamos que esta frustración que expresa este rector en el caso de en Bolívar es una preocupación y una frustración que expresan los otros rectores en contextos en que alrededor hay los cultivos de uso ilícito, hay las minerías ilegales, y cómo, digamos, lo que ellos encuentran es que trabajos acumulados a veces de varios años de rescatar a estos niños y de dar un lugar en la conciencia comunitaria a la importancia de la educación, una situación de estas en la medida también de que el aislamiento y el cierre de las instituciones
deba prolongarse por decisiones de las autoridades sanitarias, por ejemplo, ponga en cuestionamiento la permanencia de estos procesos. Siguiente. También hay, digamos que si uno se pusiera solamente a señalar las cosas que cuestionan la continuidad del proceso educativo, la lista puede ser muchísimo más robusta de lo que acabamos de sintetizar en lo que el equipo compendió para esta presentación. Pero también la verdad es que muchos otros han ido haciendo, y casi que todos, al tiempo que destacan las dificultades y los obstáculos agregados que trae la pandemia al proceso educativo en la ruralidad, pues también muchos han encontrado unas maneras, digamos, recursivas para enfrentar. Algunos, por ejemplo, menos temerosos a que las organizaciones, los organismos de fiscalización puedan hacerles objeto de investigaciones por la disposición o por el uso de los recursos que les habilitaron para el manejo de la emergencia, pues han decidido, yo necesitaba que mis maestros tengan posibilidad de comunicarse, algunos les han dotado, temen sí que eso no esté, porque es muy gris digamos, la claridad en esos términos de la normatividad, pero lo han hecho y también han establecido, algunos rectores tienen como sus listados de toda su comunidad y hacen llamadas periódicas para mirar cómo se están sintiendo, pero también cómo se está dando el proceso educativo, porque a la larga saben que cómo se estén sintiendo los estudiantes y cómo se estén sintiendo los padres es una de las formas, digamos, de aminorar sus preocupaciones que tienen de deserción. La distribución de carga de los maestros, por ejemplo, en razón de las disposiciones que tomó el Ministerio de Educación, se centraban, digamos, se les exhortó a construir unas guías y material de apoyo pedagógico para el trabajo en casa alrededor de las materias básicas, y eso supone entonces que algunos de estos profesores, algunos que dictaban clases que no hacen parte, digamos, del núcleo de materias básicas, pues lo que han hecho es incorporarlos en el trabajo de preparación de material, de servirle de apoyo a sus colegas maestros para dar explicaciones desde sus teléfonos a toda la demanda que hacen a través de las llamadas los papás o los mismos niños. Y también este tema de cómo algunos rectores han entendido que básicamente, así como era importante enviarles un material para el trabajo en casa a sus estudiantes, pensaron en cómo ganar el apoyo de los cuidadores. Uno, para afianzar los hábitos allí en casa, pero luego porque encontraban que aun cuando pudieran tener dificultades por el nivel de escolaridad y demás, pues en últimas son como la especie de aliados principales y han desarrollado diversas estrategias que ya en el texto escrito del informe aparecerán como muy sustantivamente descritas de cómo idearon para involucrar a los padres o a veces a los abuelos o a otros adultos que hacen el cuidado de los niños en casa. Siguiente, por favor. Sencillamente nosotros estábamos dentro del área de influencia de las empresas floricultoras en Huasca. Por eso Azocolflores tomó la decisión de plantearnos en el año 2015 que si queríamos hacer parte de un proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje. Nosotros en ese momento, la verdad, habíamos tenido un bajonazo en la Escuela Saber y es la hora. Dije, Comunidades de Aprendizaje, ya está todo dicho, por favor, nos vinculamos, doctor. Y hemos tenido una suerte, doctor, para responderle concretamente su pregunta. Comunidades de Aprendizaje nos da capacitación en la realización de actividades educativas exitosas. Ahí realizamos tertulias pedagógicas, tertulias literarias, tertulias cinematográficas, grupos interactivos y comunidades mixtas. Yo en este momento no quiero quitarle tiempo, doctor, refiriéndole sobre particularidades de algunas de esas llamadas actuaciones educativas exitosas, que sí que lo son. Son una gran oportunidad, doctor. Los muchachos son
eh, eh, herramientas muy importantes para el desarrollo de habilidades de la comunicación. Eso lo tenemos muy claro. Dentro de las actuaciones educativas exitosas existe una que llama grupos interactivos, doctor. ¿En qué consiste? En que al final de la semana, de la quincena o del mes, el profesor mira en qué contenidos sus muchachos están como que no han alcanzado los objetivos. Entonces hace como una recapitulación, pero ya no va a dictar la clase el profesor. El profesor diseña una serie de estrategias y se las da se las distribuye entre muchachos aventajados de la clase y entre padres de familia. Mire, doctor, a esa actividad pueden llegar padres de familia que no sepan leer ni escribir. Voy a ser exagerado para que vea el doctor la bondad de esos grupos interactivos. ¿Quién podía un padre de familia que no sepa leer o que tenga primaria o no sepa leer ni escribir colaborar en un grupo interactivo en clases de química o de física a muchachos de 10º u 11? Porque él no tiene sino que apoyar y ayudarle a entregar los materiales, unos materiales y unas estrategias que el profesor le entrega el día anterior, le explica, obviamente, lo que él puede hacer. Y entonces se da una compenetración tan tremenda entre el padre de familia, los padres de familia y los muchachos, y para los muchachos ver sus papás ahí en la clase interactuando con ellos, eso resulta muy motivante. Esa actuación educativa exitosa, grupos interactivos, ha sido una gran herramienta. Digamos que en el testimonio de este rector, lo que queríamos es con eso sintetizar otros muchos testimonios de colegas suyos que han, digamos, han estado de alguna forma en una lógica resiliente mejor preparados para todas las contingencias que ya a sus condiciones digamos, de vulnerabilidad y de precariedad de la enseñanza rural tienen y que se agregan nuevas con la pandemia. Pero básicamente lo que en una institución rural de Cundinamarca, en el municipio de Huasca, muy grande, en la cantidad de más de 1.400, 1.600 estudiantes, tienen dificultades sin duda similares, quizá que en menos profundidad de las comunidades mucho más distantes, pero es verdad también que en trabajos previos que habían hecho con la comunidad, donde habían involucrado de una manera muy activa a los padres en estas experiencias que él refiere como significativas, pues había un terreno abonado para que cuando la restricción impuesta por la pandemia obligaba a un papel mucho más protagónico desde los padres, efectivamente se diera. Como veremos, y ya estamos finalizando porque nos interesa mucho facilitar una conversación como las personas organizadoras desde Educapaz de este diálogo lo tienen previsto de generar preguntas y diálogo, pero lo veremos como parte de las características de los sistemas educativos resilientes recogen muchas de las expresiones de lo que ya los rectores vienen haciendo en sus comunidades educativas. Y entonces, en este mismo ejemplo, en la medida que los sistemas educativos, cuando tienden a ser más resilientes, son sistemas que se comportan generalmente abiertos, que son interdependientes a otros sistemas en el entorno, en esa gráfica que al inicio María Fernanda mostró, logran estar mejor dotados para una, digamos, realidad tan digamos, confrontadora como la que trae el COVID. Son sistemas abiertos que, no obstante, también tener unas restricciones muy fuertes en temas de conectividad. En el caso de esta institución, tenían montado toda una plataforma que la habían pensado bajo otras lógicas, buscando apoyos generalmente de cooperación o de gobiernos extranjeros, en este caso concreto de Corea, pero también hay otras experiencias distintas. Y todo ese aprendizaje, digamos, que involucraba a los maestros, que involucraba a los jóvenes, en el manejo de ese tipo de plataformas,
una vez viene el cierre, ha significado la posibilidad incluso de que se hagan muchas más acciones de las que estaba comúnmente haciendo mientras la institución estaba abierta. Siguiente, por favor. La distribución de carga de maestros a las que ya había hecho alguna referencia, el empleo de mensajeros académicos o pedagógicos, es particularmente algunos instituciones educativas de la región de la costa, en el departamento del Magdalena, en el departamento del Cesar, tienen esa figura del mensajero pedagógico y básicamente es una persona, no hay otros medios que se favorezca, en motocicleta se desplaza y va casi que casa a casa a entregar el material, digamos que tomando todas también las medidas para que no sean a su vez una fuente de riesgo para sí o para las comunidades. Hemos visto en muchas experiencias, en los casos en que hay el recurso de emisoras comunitarias, cómo los han empleado no tanto para desarrollar contenidos pedagógicos en sí, pero sí para enviar ciertos mensajes más de tipo psicosocial que comunican, digamos, una cercanía y una presencia de la escuela, de sus maestros, de sus directivos y de que se está atento y realmente ojalá uno, digamos, en estos procesos de investigación pudiera cruzar cómo es la percepción que tienen los niños y cómo es la percepción que tienen los padres, pero de lo que les transmiten los maestros es mantener ese tipo de mensajes, digamos, que dan lugar a la esperanza de que también se enmarca en un contexto de temporalidad la dificultad que trae la epidemia, pero también de que se refuerzan mensajes de las autoridades en el sentido de cómo protegerse, resultan siendo muy útiles. Obviamente no todos los entornos de estas instituciones tienen la posibilidad de usar estos recursos, pero sí leemos en lo que hemos hasta ahora avanzado en el proceso investigativo, tienen un lugar tremendamente importante. También hay momentos en que esta sobrecarga a que aludía atrás de demanda de trabajo de los maestros, pues han ido, digamos, que tratando hasta donde es posible de desarrollar una cultura entre los padres de que se respeten los horarios en casa para sus niños, pero también que haya la disponibilidad desde instrucciones que le dan los rectores a que determinados maestros estén por horarios que ya los conocen los padres de familia, dispuestos a aclarar las preguntas que los niños tienen sobre el material de apoyo al proceso pedagógico en casa. Los elementos culturales a los que me ha referido, si quieren pasamos la siguiente, por favor. Aunque hoy lo vemos por el lado positivo. De todas formas, nosotros estamos muy conscientes de que la situación que estamos viviendo en este momento es una situación, nos han dicho nuestros mayores que detrás de esto viene la pandemia de la hambruna. Y es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Queremos empezar ya a trabajar. No vamos, una comunidad que tiene hoy suficientes alimentos, así el virus no fallece. Pero si esa comunidad no tiene alimentos, fallecerá. Entonces nosotros por ese lado estamos planteando la educación también. Es como esas huertas que hay las volvemos unas despensas, una fortaleza. ¿Cierto? Ese es el... En esta lógica más resiliente, creo que lo que explicaba este rector de la comunidad Quisgó en el municipio de Silvia, da unas pistas muy interesantes. Digamos, ellos tienen una visión en cierto sentido crítica de la forma como la institucionalidad viene enfrentando
la pandemia, y si bien son respetuosos y son conscientes de la utilidad de las medidas de aislamiento que han tomado las autoridades sanitarias, uno, desde sus propias comunidades, con el uso de sus guardias, han hecho una labor, si se quiere, mucho más en detalle, conociendo quiénes pertenecen a su comunidad, quiénes son familiares de su comunidad, que viven en centros poblados y eventualmente pudieran ser fuente de contagio, y son los que, digamos, han desplazado los retenes que han establecido las fuerzas de policía o de ejército en algunos lugares, y las han asumido con ese criterio. Pero luego, en la forma como entienden se debe gestar la crisis y el aislamiento y el cierre de las instituciones educativas, poco en la misma voz de este rector, lo han visto como una oportunidad para, digamos, desempolvar, era el término que él usaba, una cantidad de tareas que los niños y los jóvenes al interior de la institución no estaban haciendo, y cómo en realidad, además de los riesgos del virus, prevén que el énfasis tiene que estar puesto en producir los alimentos para su comunidad. Entonces, decía, yo no estoy seguro qué me van a decir de cómo estoy empleando los recursos que gira el gobierno para la atención de la pandemia, pero a mi comunidad no le hace ningún sentido comprarme fotocopiadoras, imprimir material y mandar una serie de guías para el trabajo en la casa, porque lo que se necesita es quizá comprar una machete, una herramienta, comprar pequeños animales y comprar semillas y entregárselas a los padres para que junto con sus hijos, en los tiempos que ya no emplean en la educación en el aula que está cerrada, mientras dure el cierre, se dediquen a esas labores. Y también hace parte, digamos, de todos estos aprendizajes que estas comunidades nos están facilitando. Siguiente, por favor. No, pues ya simplemente quisiera retomar esta imagen que había mostrado al inicio María Fernanda para contarles que hay 4 rectoras allí. El caso de la primera es una rectora de una institución educativa rural en el departamento de Boyacá, y cómo desde su propia experiencia ha encontrado que la mejor manera para asegurar el proceso educativo en casa era retomar un trabajo que años atrás había empezado a fundamentar, de vincular a través de unas escuelas de alfabetización y de escuelas de padres a un grupo significativo de mujeres y de padres de familia de su comunidad. Pues encontró, digamos, un terreno muy abonado, muy dispuesto a esa labor de acompañamiento y de tutoría que esperan hoy hagan esos padres en las comunidades, con sus estudiantes, mientras dura el cierre. La rectora que está en mi pantalla aparece bajo esa, es la rectora de la escuela, del colegio más grande de la isla de Providencia. Y un poco, si bien hay más acceso por tamaño de la isla, lo que también explica ella es que no siempre hay esa conectividad, pero ella encontró que tras el contagio de la isla y ante el, digamos, el riesgo inminente de una diseminación importante del virus por el sitio tan cerrado de la isla, pues decidió suspender por completo cualquier impresión de material, de guías, y básicamente utilizando la propia plataforma que entendemos es una plataforma similar a la que muchas instituciones, aún en la ruralidad, emplean para las notas, para cargar las notas y para circular cierta información que deben dar a las autoridades educativas centrales.
habló con ese proveedor de ese servicio para que sea a través de esa plataforma donde se cargan todos los contenidos, y habilitó mecanismos para que a través del uso de teléfono, cuando no lo hay, entre vecinos, tomando precauciones para evitar los riesgos de contagio, puedan acceder a esa información y evitar que la impresión y la diseminación de material impreso sea un riesgo agregado, digamos, a su vez para la diseminación del virus. Digamos que hay experiencias realmente muy resilientes, que lo que van a mostrar es que en la medida en que estas instituciones educativas hacen uso de recursos que exceden la sola edificación de la institución y el diálogo con otras organizaciones, así sean muy incipientes de la comunidad, tienen un mayor chance de, digamos, enfrentar de una manera menos dramática la emergencia que agrega en este caso el COVID. Yo dejaría acá y abriríamos un diálogo que la colega coordinadora desde Educapaz señale y saque este mensaje final. Escucharlo a veces nos hace falta. Pero te quiero pedir un favor también. Sí, si quiero de pronto que de alguna manera le cuentes al mundo, no sé, pues las cosas que suceden por acá. Ese pedido y que quisimos con eso cerrar la presentación que queríamos hacer desde el centro de la Universidad de Notre Dame, es porque casi que un común denominador en las conversaciones con estas autoridades es el valor que ellos encuentran a ser oídos en sus tremendas limitaciones, como adelantan el proceso educativo en estas regiones más distantes. El hecho de que puedan ser oídos y de que su voz pueda ser puesta en conocimiento de que las autoridades que tienen que tomar nota de su realidad. Y así que abrir un foro de estos, mirar entre todos qué cosas se nos ocurren para que una vez sistematizada esa información y mucha información adicional que pues por las razones de tiempo y de este tipo de ejercicios no aparecen allí reflejadas, pero que eventualmente debiera no quedarse, digamos, en la reflexión de un informe académico que un centro académico como es una universidad elabore, sino también mirar de qué manera esto tiene los escenarios que impacten las políticas y las decisiones que deben tomar las autoridades competentes. Muchas gracias y yo dejaría acá. Fernando, muchísimas gracias. Hermosa presentación. Quiero decirles que me alegra mucho que tengamos bastante tiempo porque la conversación estuvo supremamente interesante en el chat. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir los micrófonos de los tres para que puedan entre los tres complementarse. Yo intenté, espero que nadie se haya quedado por fuera, recoger las impresiones y los comentarios de los participantes en diferentes ítems. Uno, que son preguntas que en últimas tienen que ver con cómo entendemos la resiliencia. Otro paquete de preguntas grandes sobre calidad, digamos, cómo mantener la calidad, qué hacer, bueno, conectividad también, cuidado socioemocional y la relación con la familia. Entonces, bueno, con respecto a la resiliencia, hay una primera pregunta que dice que ¿qué estrategias virtuales pueden desarrollar la resiliencia que se ha desarrollado en los estudiantes en esta cuarentena? Y yo quisiera transmitirla un poco pensando en eso, ¿no? En sí, ¿qué tipo de resiliencia o si se desarrolla resiliencia durante la cuarentena y por qué? Y bueno, ¿cómo desde la virtualidad fortalecerla?
otra segunda pregunta alrededor de este tema desde mi perspectiva es un poco cómo manejar la resiliencia en zonas donde no se tiene certeza del futuro, para que los chicos crean en la posibilidad de que sí hay un futuro mejor, incluso un presente mejor. Entonces, allí también creo que el asunto es como entender un poco mejor cómo estamos entendiendo la resiliencia, nos podría ayudar a abordar esta pregunta. Alguien comentaba que el primer rector que habló cómo afronta la situación de los niños que están quedándose por fuera, es decir, de qué manera se afronta esa situación, digamos, frente a la que al parecer no parece haber mucho que hacer. Hay otra pregunta que me parecía bien interesante y que también creo que podría abordarse desde que estamos entendiendo por resiliencia, es si hay hallazgos, si ustedes han tenido hallazgos o cómo abordan el tema del proceso legal cuando hay padres que no matriculan a los niños porque no les parece, no están de acuerdo con un programa a distancia, porque dicen, no, pues nosotros no matriculamos a nuestro niño en un programa ni a través de guías, ni a través de WhatsApp, sino para que fuera al colegio. Y hay, digamos, esta pregunta y este comentario fue muy recurrente, yo lo subí acá, que tiene que ver con una conversación que se dio en el chat sobre el tema de la sobrecarga de los docentes, ¿no? Y es, una profe decía, bueno, nosotros intentamos establecer horarios, pero la verdad es muy complejo porque no hay suficientes equipos en la casa, todos los están necesitando, o se les cae el internet, o se les va la luz. ¿Qué hacer cuando el horario de los profesores parece ser 24/7, como muchos lo señalaban en el chat? Entonces, este es un primer grupo que pues es muy variado, pero que yo creería que podría abordarse también un poco ahondando en el tema de resiliencia. Entonces voy a abrirles los micrófonos a los tres como para que un poco se puedan intercalar las respuestas. María Fernanda, tienes ya el micrófono abierto. Fernando. Okay, bien. Y Wendy. Wendy a veces no sé por qué. Wendy, ¿puedes ayudarme de pronto a abrir tu micrófono? No estoy segura si... Ya, listo, Sí, ya está. Perfecto. Sí, Ya están los tres. Si quieren, prendan sus cámaras para que los podamos escuchar y ver. Pues quisieras, Wendy, hacer un comentario general frente a estas preguntas. Bueno, eran varias preguntas, pero yo, como no soy tan fuerte en español, voy a intentar a contestar nada más a la primera pregunta sobre cuáles son las prácticas virtuales que promueven la resiliencia. Y yo creo que lo que estoy escuchando, no solamente en Colombia, pero en varios países, es esta atención socioemocional que el docente puede ofrecer a la familia o a los niños, que sí hubo varios ejemplos de esto en el estudio en Colombia, pero yo creo que de reconocer las necesidades de los niños como en su integralidad, sus necesidades académicos, pero también emocionales. Y pueden ser pequeñas palabras, pequeñas prácticas que usan los docentes para promover el deseo de seguir luchando, tratando a seguir en clases virtuales, comunicando a distancia con sus docentes. Yo creo que es supremamente importante reconocer las necesidades emocionales de los niños y de las familias en este momento. Yo creo que este reconocimiento promueve la resiliencia, que no solamente estás dando educación, pero estás mirando la persona en su integralidad. Y yo diría que eso es una práctica muy importante que puede promover que hay más éxito, no solamente académico, pero de permanencia con los niños vulnerables en este momento. Mafe, ¿quieres agregar algo, Fernando? Sí, quizás yo agregaría que en una de las entrevistas que hemos hecho, que no logramos recoger en esta presentación,
una de las preocupaciones grandes de los maestros era justamente este tema de la deserción escolar y de los retos hacia adelante, de garantizar que los niños vuelvan al colegio. Y en ese sentido, un trabajo como el que resalta uno de los rectores que incluimos, de hacer llamadas, de tratar de mantener contacto, de escribirle a los padres en zonas rurales en donde es muy difícil tener señal del celular, en donde en algunos casos no hay electricidad, hacen la diferencia. Entonces, es como decía bien Wendy, esta idea de entender al niño como un ser integral y de pensar en cómo trabajamos para que este niño tenga garantías, digamos, más allá de la educación, porque hay veces que la educación en estos contextos tiene que pasar a un segundo plano porque estamos hablando de niños y de familias que están pasando hambre. Entonces, ¿cómo como maestros, como rectores, como la comunidad educativa, damos una mano y esas palabras de aliento que para un niño significan tanto, de saber que sus maestros están pendientes, que se están esforzando, que están ahí, es lo que va a hacer últimamente la diferencia para garantizar que no haya deserción? Y luego, como resultado, digamos, de esta pandemia que creemos nosotros desnuda una serie de limitaciones y de dificultades muy fuertes para la educación rural, ¿cómo repensamos hacia adelante para que en caso de que tengamos que volvernos a enfrentar algo así, estemos mejor preparados? Sí, yo quisiera referirme, digamos, a algunos de los aspectos de las preguntas que agrupó de esa parte del panel. ¿En qué sentido? Y es entender la resiliencia. Hay digamos, una polisemia, unas diferentes maneras de entender este concepto. Es un concepto que partió en sus orígenes de considerarse como una especie de cualidad. Tendrían ciertos sujetos para reaccionar de una manera más eficiente frente a las adversidades de su entorno. Y de esos conocimientos iniciales, hoy es un concepto tremendamente dinámico, que se emplea en todos los escenarios del conocimiento y con una fuerza extraordinaria. Wendy lo señaló al principio como es una de las cosas que nos interesaría mucho fortalecer, o que le interesa mucho desde el Centro Global de Niñez, fortalecer a la universidad, porque el potencial allí es para los temas de medio ambiente, para los temas como todo lo que copa hoy de manera importante la parte de arriba de la agenda temática. En todos los escenarios hay un espacio para la resiliencia, y desde el sector educativo hay que entenderla también como un proceso que se hace a varias manos, que se construye, digamos, en diferentes niveles, y que no es necesaria una única manera de mirar si llenamos todos los componentes que hacen parte de la definición X de resiliencia, y en cambio sí nos fijamos cómo muchas de las cosas que en la práctica vienen haciendo estos rectores, cuyo común denominador en la ruralidad pues son esas deficiencias y esas vulnerabilidades que más o menos todos tenemos conciencia de que existen, quizá no de la forma como nos han golpeado tan fuerte por el dramatismo, digamos, a veces inaceptable de las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo allí en la distancia. Pero vienen haciendo también muchas cosas que en sí mismo son ideas de resiliencia. Entonces, ¿qué podría uno pensar? ¿Cuáles pueden ser características? Los procesos resilientes generalmente son flexibles. No hay una forma dogmática para hacer las cosas. Es un ejercicio permanente de evaluarse y mirarse cómo se están haciendo, y ser abierto a la posibilidad de cambio en un ejercicio permanente de flexibilidad. Cuando uno escucha que hay una rectora, por ejemplo, bueno, habría muchas de las autoridades con las que hemos hablado, pero dice, al momento del cierre nosotros nos imaginamos esto. Ahora que ya elaboramos unos materiales y tenemos la primera retroalimentación de los padres, el diligenciamiento de los primeros grupos de guías, pues vemos que hay algunas cosas que no sirven. Eso es ser resiliente. Eso es, frente a esas dificultades que se advierten, tener la flexibilidad suficiente para no necesitar, digamos,
afianzarse un único credo y una sola forma de hacer las cosas, sino como muchos maestros de las cosas que van observando son susceptibles de mejorar su hacer en tanto tienen en cuenta cosas como las que dice Wendy. Cómo poder a través no se necesita tener al psiquiatra, al terapeuta, al psicólogo al lado, pero se puede posibilitar un entorno afectivo propio al conocimiento a partir, por ejemplo, de que solo se reconozca la dificultad que entraña para un adulto que se le pone de frente, se le demanda, acompañe un proceso de formación de sus hijos sin contar con las herramientas suficientes. El poder hacerlo de una manera en que reconozca ese sentir es una forma de promover resiliencia. Lo otro que quisiera decir brevemente sobre resiliencia es que los procesos de resiliencia se construyen, y se construyen en la medida en que no se trata solamente de hacer presentable, hacer bonito un escenario que no lo es en sí, pero no, digamos que la inmovilidad, la impotencia que genera el enfatizar sobre lo que no funciona, probablemente desatiende, desubica la atención de las cosas que sí están bajo la agencia y el control de un maestro en una condición, digamos, difícil. Son sistemas que son capaces de corregirse, es decir, que aprenden y se corrigen, y esto es una reiteración entonces de la flexibilidad como herramienta que puede emplear cualquier institución educativa en el entorno que sea. Pero luego tienen una capacidad de aprendizaje y de acumular aprendizaje y de descartar cosas que no va viéndose en el camino, no resultan siendo útil, se descartan, y hay la posibilidad de aumentar curiosidad en el sentido de mirar a otros contextos de realidad que sí les funciona, y esa es una forma de ir acopiando elementos que forman insumos para construir resiliencia. Y entonces, de la misma forma que para algunos rectores dice, es muy didáctico, es muy abrumador que yo tengo que lidiar con padres de familia que no saben leer y escribir. Había un rector que ustedes lo escucharon en su testimonio, decía, yo puedo involucrar, y usted no sabe el orgullo que siente un hijo de un niño de 10º o de 11 en un laboratorio de química cuando su padre ayuda a desarrollar la actividad de taller, y esto implica una sofisticación en el saber de ese padre, significa un cambiar los viejos elementos del laboratorio de química, no, es una disposición, digamos, a mirar con un enfoque también apreciativo esa realidad. El ser interconectados, muchos rectores hoy están descubriendo en la cabecera municipal de donde está su institución, hay una pequeña emisora. Y de la misma forma que la emplean las personas campesinas para enviarse el saludo de cumpleaños o dar una información que es del interés solo de esa comunidad, hoy han encontrado, por ejemplo, y han negociado con el dueño de la emisora, es decir, yo tengo unos pequeños recursos, necesito enviar este tipo de mensajes a las familias que sabemos que los padres, niños que acuden a mi institución escuchan esa emisora y dispone unos pequeños recursos. Yo no estoy diciendo que eso sea en sí mismo el conjunto de resiliencia, me refiero a que son elementos que tienden a disminuir la inmovilidad y la impotencia en contextos tan difíciles como los que enfrentan estas comunidades, y es una forma de ir acopiando un haber en el que, entendiendo la resiliencia como proceso, se va armando, digamos, una posibilidad mayor. Yo no sé si alguien más quisiera o pasamos a una siguiente pregunta. Quieren, les voy a lanzar otro grupo de preguntas ya un poquito más específicas que tienen que ver con temas relacionados con la calidad, que hubo también mucho comentario y mucha discusión alrededor de estos temas. Bueno, alguien preguntaba
¿Qué estrategias se pueden implementar en zonas rurales para que el hilo educativo, es decir, la calidad educativa, no se pierda, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mantener la calidad educativa en este contexto? Mucha gente habló del tema de la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar el progreso de los niños en estas condiciones? ¿Cómo podemos hacer seguimiento a las guías, en tanto son trabajadas por los niños, pero también por sus familias? ¿Qué pasa allí? Y una que me pareció bien interesante, varias personas hablaron sobre qué pasará, qué puede pasar con los niños que están en estos grados, que están sobre todo en primero de primaria y requieren adquirir las competencias lectoescritoras básicas para pasar a segundo. O sea, como estos temas de competencias gruesas, qué hacer o qué se podría hacer o qué se ha hecho, ¿no? Bueno, creo que ese podría ser un grupo de preguntas. Mucha gente habló sobre conectividad, que ya quisiera que abordáramos esas preguntas. Sí, bueno, creo que ese puede ser un grupo de preguntas manejable. Perdón, no cierren el micrófono. Wendy. Sí, yo no sabía, perdón, es que yo lo puse en mute. Bueno, rápidamente, yo leí todos los boletines del equipo de Colombia y sí, el tema de la evaluación salió muchísimo y fue muy interesante para mí porque al lado los docentes o los rectores están comentando pero ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a preguntar a los niños de pasar pruebas, etcétera? Cuando sabemos perfectamente que no es el contexto en todos los hogares no son iguales. Tienen algunos padres de familia que sí se pueden involucrar, apoyar a sus hijos en sus tareas y otros que no. Entonces sabemos que esta brecha de equidad en las situaciones en los hogares de los niños es muy fuerte. Yo, el único que puedo decir que es un tema supremamente complicado, pero lo interesante eran voces de algunos rectores diciendo que, mira, no es lo más importante hoy en día. Lo más importante es de seguir tratando de reconocer el contexto en lo cual vive el niño hoy en día y su familia, tratar de adaptar tal vez estas guías para reconocer lo que está haciendo, lo que está pasando en su vida y conectar las temas académicas a su realidad. Y eso tal vez es más como aprendizaje en términos de como proyectos o cosas así, de tener confianza que tal vez no van a recibir algunas tareas hechas, pero tratar de encontrar otras fuentes de información que puede validar si hay comprensión o no en los niños. Pero no hay una sola respuesta a esta pregunta, pero me parece que sí es un tema muy importante y muy rico y muy rico a conectar le significa el currículo, el del programa, con lo que deberíamos evaluar hoy en día. Y yo creo que los rectores tenían muchas preguntas muy ricas y reflexiones importantes sobre este tema. Y nada más voy a dar un comentario sobre los niños de primaria, que sí, yo creo que es tal vez lo más difícil si no hay un apoyo en casa. Pero yo sé que hay muchos otros programas, tal vez no en Colombia, pero tal vez incluso en Colombia, a donde están, bueno, cuando uno aprende a leer, es no solamente leyendo, es escuchando, hablando, y yo creo que de enfocar en todas las competencias de comunicación es muy importante, que los niños que sugieren a los padres de familia de escuchar historias en el radio, de contar historias.
todo eso también es muy válida y muy rico y es una manera de desarrollar el vocabulario, el conocimiento de algunos conceptos y luego ojalá que viene la oportunidad de ver más las cosas escritas. Pero yo creo que es de trabajar en términos del aprendizaje de lectura, de trabajar en todas las competencias de comunicación. Y eso tal vez para algunos padres de familia, de comunicar, de contar historias, de nombrar los nombres de las plantas en el campo, todo eso es una fuente y es muy rica en el desarrollo de la lectura. Si no pueden leer a su hijo, pueden hacer muchas otras cosas que desarrollan la lectura. Sí, quizás yo complementaría lo que dijo Wendy. Una de las cosas que más surgieron durante las entrevistas fue la importancia del radio comunitario, no solo como un método para que los estudiantes estén constantemente expuestos a diferentes contenidos, a escuchar cuentos, a escuchar canciones, sino inclusive como una metodología para que los profesores utilicen para resolver las dudas. Entonces hay algunas zonas en donde se dispone por radio comunitaria que de 5 a 6 va a estar uno de los profesores respondiendo preguntas sobre las guías, entonces el profesor recibe las preguntas antes WhatsApp o por el método que esté utilizando de comunicación, que en algunos casos también ha sido Facebook, y durante esa hora resuelve, digamos, la guía en voz alta o resuelve preguntas que tengan los padres o los estudiantes sobre las guías. Esto, sin lugar a dudas, digamos, toda la coyuntura va a tener un impacto importante en la calidad educativa y hay muchas dudas sobre cómo puede, digamos, continuarse, como bien lo recogían las preguntas, todo digamos, esta metodología de cómo pasamos de evaluación que era presencial a una evaluación en, como bien lo mencionaba alguien en el chat, de un país que no estaba listo para tener educación virtual y que le ha costado mucho poder empezar a utilizarla. Entonces, una de las propuestas que también algunos de los rectores que entrevistamos tenía era ¿por qué no le decimos al niño que nos vamos a ver a las 9 o vamos a hablar a las 9 por teléfono? Y en vez, digamos, de que sea una evaluación alrededor de los contenidos, preguntarle cómo está, qué hizo, si tuvo problemas con la guía, cómo realizó la guía. Otros rectores nos comentaron que algo que habían utilizado era hacer las guías participativas, entonces en la guía le pedían al niño que hablara con sus padres o hablara con sus abuelos o reflexionara en el caso de muchos grupos indígenas sobre sus saberes ancestrales. Entonces han sido también la oportunidad para, digamos, cambiar un enfoque evaluativo y también considerar otro tipo de cosas que quizás no caben dentro de la forma como entendemos evaluación en el contexto educativo, pero da la oportunidad ahorita de recoger esos saberes y esas reflexiones, y en el caso de los niños que pueden ser acompañados, que haya una interacción. María Fernanda, creo que estás teniendo un poquito de problemas. Voy a darle la palabra a Fernando y ahorita vuelvo contigo mientras se mejora tu conectividad. Dame un segundo. Entonces se demora en agarrar el micrófono. Listo, ya. Pues a mí, digamos, si quisieras abordar esa misma cuestión con una lógica un poco distinta, y es qué tanto mirado sistémicamente la crisis como algo que ha cimbroneado al mundo en su conjunto. Me parece que muchas de las preocupaciones que tienen los docentes sobre el impacto en la calidad educativa y la forma de evaluar ese tipo de conocimiento que se imparte hoy más en la distancia, surgen a partir de la forma como hasta ahora se había visto la evaluación y se había visto la calidad en términos educativos. Yo creo que la crisis, y es casi que ya un espacio común decir, no nos va a volver al mismo punto de partida, pues en lo educativo parece ser que eso tiene un enorme sentido. Y es que toda esta preocupación que tienen las autoridades educativas por los esfuerzos que han hecho para ajustar sus procesos a unos estándares de calidad que le permiten, digamos, al Estado, a los gobiernos, demostrar ciertos
estándares conforme a unos indicadores, digamos, de las naciones en las que, o de las acreditaciones en términos de calidad, quiere hacer parte el Estado colombiano. Pues pienso es que sistémicamente también se van a tener que afectar esas gafas con las que se lee esa calidad de la educación. Porque lo que es verdad es que en tanto duren estos fenómenos, digamos, de cierre de las instituciones educativas y sea necesario el aislamiento como una forma de proteger la vida y la salud de las personas, pues el paradigma en el que estaba montado el proceso de enseñanza, pero también el de evaluación, se modifica drásticamente. Luego no podría aspirarse a que con las mismas gafas con las que estuvimos parados en este paradigma de la presencialidad se quiera evaluar, y se quiera evaluar probablemente mal en términos de la calidad como se miraría si se aspira a que el resultado sea el mismo que tenían los niños en el aula de clase, con una posibilidad de sus maestros de explicar los procedimientos, pues probablemente los resultados tengan algún tipo de disparidad entre la expectativa y el resultado real. Y ahí lo que creo yo es que este tipo, digamos, de trabajos deben alertar acerca de cómo también cambia, se modifica para que esos saberes que hoy están siendo, digamos, construidos al interior de las casas, con unos saberes como lo han repetido las comunidades, no solo las comunidades indígenas, hay que decirlo, la mayoría, para no decir la totalidad de los rectores, han hecho en desarrollo de las directrices que han recibido de la Secretaría de Educación y del Ministerio, una flexibilización importante para no, digamos, generar estrés agregado en las familias y entonces favorecer que los conocimientos estén muy mediados por el tipo de saberes que, con independencia del nivel de escolaridad del cuidador o de los padres o los abuelos, pueden construirse a nivel del espacio familiar. Y entonces, quisieras es como decir que esta experiencia lo que va a tener es que interpelar también y cuestionar las gafas con las que se evalúa y qué se entiende por calidad educativa, probablemente para dar lugar entonces a otra serie de saberes, quizá que también igualmente significativos e importantes, pero que hoy no pasan recogidos por el estándar de medición y de evaluación. Y entonces, quizá que entonces la forma de evaluar también que tendrá que ser en coherencia con esos cambios que ha significado este cambio de paradigma en el proceso educativo, para también habilitar la manera de hacer parte del proceso evaluativo todo el desarrollo de otro tipo de competencias más allá del puro contenido, digamos, fácilmente cuantificable desde la forma tradicional. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un poco para complementar lo que decías, algunas profes, de hecho hay una profe que tiene una propuesta bien interesante de trabajo desde la orientación escolar y otra que tiene un trabajo muy interesante en Soacha desde el apoyo socioemocional, que de pronto ahorita, si nos quedan 2 minuticos, podemos invitarles a que nos cuenten. Pero también algunos profes nombraron otras iniciativas, como por ejemplo apoyar la siembra en azoteas, digamos, como incentivar la siembra en azoteas como un proceso pedagógico, pero al mismo tiempo de seguridad alimentaria. Y bueno, y muchos comentarios sobre cómo hacer para ir trasladando, digamos, la inversión y el foco de la producción de guías impresas a la conectividad, ¿no? O sea, cómo quizás podría ser más pertinente mover recursos para que los chicos tuvieran conectividad y no tanto hacia la producción y fotocopia de guías. Entonces, con respecto a esto, pues mucha gente, digamos, comentó sobre la complejidad que es trabajar desde la educación virtual cuando nadie estaba preparado. Mucha gente habla de cómo hacemos, digamos, para superar esa brecha de conectividad, ¿no? En zonas, por ejemplo, como La Guajira, planteaba una profe. Mucha gente comentó sobre
la pérdida de un espacio como los kioscos Vive Digital, que sería muy pertinente retomar esta iniciativa. Allí pues también interesante si ustedes pueden comentar un poco cómo lo ven. Bueno, profesores que preguntaban si había la posibilidad de que el ministerio destine para la zona rural tabletas con contenidos pedagógicos que no requieren internet, de tal manera que el profesor pueda seguir el proceso por WhatsApp, pues como para facilitar el asunto del acceso a contenidos y actividades. Y una profe decía, ¿cómo hacemos ahora? Digamos que se disminuye muchísimo la posibilidad de hacer actividades como salidas pedagógicas y otras actividades que eran viables en la presencialidad, ¿no? O sea, cómo innovar, digamos, en este contexto, ¿sí? Pensaría yo. Entonces, esas preguntas más relacionadas como con conectividad y con innovación pedagógica y pues con la brecha que esto genera en términos de acceso. Perdón, ya les... Bueno, gracias. Bueno, rápidamente nada más voy a comentar sobre la brecha de tecnología y de conectividad. Como estoy mirando un poco lo que está pasando también en otros países, voy a dar un ejemplo de lo que están haciendo en Perú. Perú tiene una plataforma que se llama Aprendo en Casa y el gobierno está promoviendo esto, pero obviamente hay brechas enormes en la conectividad a los peruanos a este sistema. Entonces, hace un mes, más o menos, el gobierno de Perú decidió que van a invertir en la compra y la carga de varias aplicaciones que pueden trabajar sin conectividad en 800,000 tabletas para niños de grado 4 y arriba, y van a hacer una distribución, yo creo que alrededor del mes de agosto, con esos 800,000 tablets. Es una inversión enorme, pero es un reconocimiento del gobierno al hecho que obviamente no van a construir torres de telefónicas y es la manera que ellos están mirando ahora cómo tratar de cerrar esta brecha, porque obviamente también la preocupación de muchos gobiernos y muchos ministerios de educación es el hecho que podemos tener este va y viene, esos momentos, quiero decir, en que la escuela abre, pero luego la escuela cierra. Otros ministerios de educación obviamente están trabajando muchísimo, yo supongo lo mismo en Colombia, con televisión, con radio, con aplicaciones móviles que se pueden conectar con teléfonos lo más sencillos, como el feature phone, y están tratando de usar todos los canales de comunicación posibles para no solamente contestar a esta emergencia, a esta pandemia, pero para poco a poco construir, reconocer la brecha importante que existe en zonas rurales y poco a poco cerrarlo, no solamente por esta pandemia, pero para todo el futuro. Esta es la situación en muchísimos países, incluso en mi país. Esta pandemia realmente pone luz en lo que sabíamos todos, que hay brechas muy importantes, cosas muy inequitables entre familias y escuelas, y ojalá que las soluciones que están desarrollando ahora son durables y que van a ser una nueva fundación o plataforma en que podemos crecer y cerrar estas brechas. Pero esos son los ejemplos que yo sé, un ejemplo de Perú como país vecino a ustedes, que están haciendo para justamente tratar de cerrar la brecha. Gracias, Wendy. María Fernanda, tienes abierto ya el micrófono. Vale, gracias. Yo quizás solo agregaría que en efecto la importancia de los kioscos Vive Digital es uno de los temas que ha surgido de forma importante durante las entrevistas, también en el entendido de que había ya una infraestructura y como una capacidad instalada que permitía que fueran útiles no solamente para los colegios, sino para la comunidad. Y un poco también agregando que, digamos, como bien decía Wendy, esta pandemia pone de presente una serie de dificultades que existen en las comunidades rurales
que no podemos seguir ignorando y que es necesario que pensemos colectivamente y trabajemos en pro de que se puedan superar. Creo que, digamos, más allá del tema de conectividad, también hay espacios, digamos, de conectividad en el sentido de internet o de señal del celular. Hay sitios en donde no hay electricidad. Entonces, digamos, un paso adicional o un primer paso es garantizar electricidad y luego ya podemos empezar a pensar en todos estos temas adicionales de internet y de conectividad que son importantes, pero pues un poco hay que ir en orden. Y en ese sentido, digamos, estos espacios que permiten una reflexión alrededor de la educación rural son importantes para ir identificando cuáles son los frentes en los que se debe ir trabajando. Colombia es un país muy grande, muy diverso y las dificultades que experimentan algunos rectores pueden no experimentarlas otros, pero lo que es claro es que sí hay una diferencia muy grande entre la educación urbana y la educación rural y que temas como la conectividad o garantizar que los niños tengan internet o tengan tabletas o tengan luz, pues sí es un primer paso de cosas que se sienten superadas desde lo urbano, pero que de golpe desde lo rural sí hay que volver a pensar. Y mientras llegamos a ese punto, de nuevo el tema de radio comunitaria, inclusive del voz a voz en las comunidades más lejanas, ha servido mucho para que los niños, a pesar de que vivan muy lejos, puedan recibir las guías o por lo menos tener cierta guía por parte de sus maestros y de sus rectores. Yo solo agregaría es que lo que trae consigo una experiencia como la que está enfrentando el sistema educativo en relación con la epidemia, si bien remite a realidades que nadie puede alegar, digamos, inocencia, de desconocer como esas brechas, esas asimetrías entre la educación privada, la educación pública, la educación privada urbana, la educación pública urbana y la educación pública en los centros urbanos y rural, y lo que es la educación en los contextos rurales y dispersos. Lo que creo es que no nos revela nada que no pudiéramos más o menos tener conciencia de que existía. Pero creo que es una oportunidad extraordinaria la que tienen hoy las instituciones educativas rurales con el apoyo de cuanta organización, de cuanto esfuerzo organizado sea posible de acompañarles para alzar su voz y para poner muy arriba el hecho de que no hay una garantía en mínimas condiciones del derecho a la educación en esas poblaciones y que lo que ha venido a ser una realidad como la del COVID es ponerlas a flor de piel. Y creo que ese trabajo que silenciosamente muchos rectores han hecho de hacer conocer a sus secretarios de educación departamental lo que ocurre, en realidad está sujeto a unos cambios en las administraciones locales, regionales y aún nacionales, donde avances que había, por ejemplo, a nivel de programas como Compartel, como los kioscos digitales o Vive Digital, en la medida que cambian las administraciones, supone una tabla rasa de esos desarrollos previos y se pierde todas unas dinámicas que en torno a esas formas de comunicación ya habían intentado las propias comunidades educativas. En la medida que podamos alzar la voz de las instituciones educativas rurales, sobre todo en este, o con ocasión o con el pretexto de la epidemia, sí creo que en un trabajo de apoyo a esas voces se puede darles un lugar para sobre todo afectar políticas públicas para que los decisores de política, más allá, digamos, de los esfuerzos presupuestales que se intentan en las administraciones, tengan la oportunidad de repensar la lógica bajo la cual se considera el lugar de la educación en los contextos rurales, indígenas, de comunidades afro, que por alguna razón, junto con las comunidades más afectadas por hechos contextuales de violencia, de economías ilícitas,
pues son las que coinciden o encajan perfectamente en las que peor garantía al derecho de la educación tienen. Y creo que el deber, digamos, de los centros de pensamiento, de las universidades, de las organizaciones de sociedad civil, es también cómo encausan esta voz que está basada, digamos, en unas evidencias que son incontestables por la realidad que ellas comunican, para que también desde la institucionalidad haya una oportunidad de repensar de qué manera se aproxima al tema de la educación en los contextos rurales y contextos rurales dispersos. Muchas gracias. Voy a transmitirles en estos 2 minuticos que nos quedan las últimas preguntas que me parecen muy claves, que tienen que ver con el cuidado socioemocional y la relación con la familia. Bueno, una profesora decía que le preocupa mucho que los niños estén siendo maltratados para que realicen las actividades que estamos enviando. De hecho, se comentó mucho en el chat del hecho de que llegaban tareas o preguntas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No sé cómo manejar ese estrés, digamos, al interior de la familia. Cómo acompañar a los padres que se han quedado sin trabajo, que están en situaciones muy complejas. Bueno, había un comentario que me parece muy bello para compartírselo y de pronto que profundicen alrededor de esto, que decía que esta situación ha dejado patente que la escuela debe incluir a las familias, casi que deberíamos matricular al niño y a un adulto que lo acompaña. Y un profe que nos comentaba que, claro, que quizás el padre de familia no tiene herramientas suficientes para mantener un diálogo sobre principios éticos con sus hijos y que sí hay como una responsabilidad del gobierno en implementar un programa educativo en esta materia que impida que los niños tomen en este momento los caminos de la ilegalidad o deserten, digamos, de la escuela. Aparecía esta pregunta que un poco María Fernanda ya abordó, pero como para recogerla también, ¿qué pasa con los padres que no saben leer y escribir en estas condiciones? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Y qué pasa con los niños que tienen capacidades diferentes? ¿Cómo acompañarlos? ¿Qué se puede hacer allí? Estas serían todas las que alcancé a recoger. Entonces, perdón. Wendy, esto. Bueno, voy a contestar muy rápidamente porque son preguntas que uno puede hablar horas, yo creo. Evoca mucho sentimiento y muchas ideas, pero para acompañar en todo el proceso socioemocional de los niños y los padres de familia, yo creo que a distancia obviamente no es fácil, pero el primero es de empezar. El primero para cualquier ser humano yo creo que es el reconocimiento de su situación y de no juzgar, de ser pacientes, de siempre antes de pensar o concluir en algo, de tratar en la forma que uno puede de comunicar y de preguntar cómo estás, cómo te puedes ayudar, tienes dificultades, esas preguntas muy, muy sencillas o si hay la manera en zonas rurales de echar una llamada por celular o saludar, yo creo que esos gestos muy de amistad y es muy importante para los niños. Los niños obviamente refieren a sus docentes como sus segundos padres de familia a veces, entonces necesitan resentir que están amadas aunque hay una distancia. Y yo empezaría ahí, ¿no? Para apoyar a los niños y los padres de familia, es de tratar de entender, preguntar después de ellos en la manera que se puede y no juzgar, pero ser muy pacientes. Y sí, no hay una fórmula mágica, yo creo que para contestar a esta pregunta, pero es muy importante de reconocer la situación de las personas. Sí, yo diría que, digamos, en la idea de reconocer la situación de las personas, como dice Wendy, hay un rol gigantesco, es los maestros y es estos días de 24 horas que están teniendo muchos, en donde tienen que responder mensajes desde muy temprano hasta muy tarde, en donde han tenido que asumir un rol muy distinto de apoyar no solo al estudiante, sino también a las familias y lo importante que es ese rol ahorita en un momento de mucho
incertidumbre para todos y digamos que tanto para los profesores como para los estudiantes, reconocer que estamos en un momento en donde no tenemos muchas claridades, pero que vamos a salir un poco en esta idea, como decía Wendy, de estar juntos, de apoyarnos, de preguntarnos cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, de reconocer que hay días que pueden ser más fáciles que otros y está bien. Y ahí creo personalmente que el rol digamos, de los coordinadores y de los rectores es clave para apoyar a los profesores en un momento en que tienen que asumir unas responsabilidades mayúsculas, en donde el apoyo que le están brindando a los niños es un lugar seguro en muchos casos también, en donde los hogares de pronto hay dinámicas de violencia o dinámicas complejas, los profesores le tienden una mano a estos estudiantes y les dan un apoyo muy grande. Entonces, casi que me recogería en el aporte de Wendy de escucharnos, de dialogar, de reconocer que es un momento complejo y de buscar entre todos crear mecanismos que pueden no ser los mismos para todos. Hay cosas que pueden funcionar en una región y no en otra, pero que sí partan de un diálogo continuo y fluido en donde se tengan en cuenta las opiniones tanto de los niños como de los padres, como de los maestros. Yo apenas quisiera aprovechar para darle las gracias a Educapaz por organizar este encuentro, agradecerle a los muchos profesores, rectores, personas vinculadas al sector educativo que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros estas ya 2 horas largas de diálogo y de un diálogo casi que más en una sola dirección con todo y lo que eso fatiga. Y solo quisiera decir es que si esta experiencia tan confrontadora para el mundo entero y para nosotros como sociedad, para el sector educativo en especial, nos dejara la reflexión del lugar de la importancia que tiene en el proceso educativo y en el proceso de aprendizaje el tener una consideración y un lugar formal, definido para lo emocional. Y la importancia de lo emocional en el proceso de aprendizaje sería una forma hermosa de empezar a construir resiliencia en el sistema educativo. Un sistema educativo que se piense en la vulnerabilidad y el miedo que hoy se comparte frente a algo que no sabe la humanidad todavía cómo lidiar, que nos va a tardar tiempo en saber cómo lidiar estar en capacidad eficiente, efectiva de defendernos. Mientras eso ocurre, el espacio de la escuela, el espacio del aprendizaje, que se pudiese, digamos, contagiar lo más posible de lo que no es novedoso. Muchos profesores, la mayoría, diría yo, entienden el lugar de lo emocional, pero quizá que las prácticas y las formas como se evalúan los procesos de formación, los énfasis que se ponen, dejan de lado lo que ya está bien documentado y está bien sabido, y es que una disposición afectiva, emocional para el aprendizaje garantiza mucho mejor y con menos dificultad eso que aspiramos todos, de que la educación sea el instrumento, digamos, de construcción de unas sociedades mejores. Bueno, que muchas gracias Pues muchísimas gracias. Hay un par de personas que, por favor, yo puse por ahí mi correo electrónico, voy a volverlo a poner en el chat. Tienen experiencias bien interesantes que quisiéramos que nos puedan compartir en una siguiente oportunidad alrededor de este mismo tema. Entonces voy a dejar aquí mi correo para que por favor me escriban para que podamos agendarlas. Muchísimas gracias al equipo de Notre Dame, creo que ha sido un espacio muy valorado, muchísimos excelentes comentarios, gente conectada de muchos lugares del país, desde La Guajira, el Cauca, Chocó, el litoral caucano, mucha gente de Boyacá, pero también de la zona del Quindío. Tenemos una participación bien interesante, la gente quedó muy contenta. Les recuerdo que el material de esta charla, tanto la presentación como esta conferencia, va a quedar disponible en la plataforma pasatuidea.org y también los boletines de los que hablaron nuestros invitados. Wendy, María Fernando, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos contar con ustedes y con sus experiencias en otras oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias también al Ministerio de Educación,
que apoya, digamos que en colaboración con el cual estamos realizando estas conferencias y en colaboración con el cual también tenemos activa y disponible para todos ustedes la plataforma Pasa tu Idea. Allí encuentran muchísimos materiales libres que pueden usar, descargar y trabajar con sus estudiantes en estos momentos. Entonces, felicitaciones a ustedes, felicitaciones a toda la gente que se conectó y que se mantuvo hasta esta hora aquí con nosotros. Un abrazo y que pasen buena noche.